La historia se originó en una noche tranquila, justo después del encuentro deportivo de cada semana. Al regresar a casa, mi esposo trajo compañía, rompiendo la rutina habitual. Contaba con la compañía de 2 individuos. No los había visto antes, y su llegada sería el comienzo de algo sorprendente. Hasta entonces, pensaba que sabía quién era mi esposo. Un individuo discreto, sereno, aficionado a la estabilidad y la paz cotidiana. La confianza era el pilar de nuestra relación, al menos así lo creía en ese entonces. Durante mucho tiempo, hemos vivido juntos una existencia modesta. Durante el día me encargaba de mis labores diarias, mientras él continuaba con sus quehaceres. Al anochecer nos reuníamos para disfrutar de una cena, charlar y compartir la tranquilidad del hogar. Los sábados tenían un significado especial para él. Salía a practicar fútbol con sus amigos, una tradición que siempre cumplía con puntualidad. Esa noche no parecía tener nada especial, hasta que volvió en compañía. Fueron nombrados por Adrián y Pablo. Esos nombres son completamente desconocidos para mí. Los saludó con una gran sonrisa, tal vez un poco exagerada en su entusiasmo. Les di un saludo amable, aunque en mi interior intentaba recordar si alguna vez habían mencionado a esas personas. En mi mente no hallé nada. Ambos daban la impresión de ser inofensivos, incluso amigables. Sin embargo, en el aire se percibía algo indefinible, una impresión que resultaba difícil de describir. Resultaba inusual que mi marido recibiera visitas en casa sin avisar con antelación, y menos aún después de ver un partido de fútbol. A pesar de todo, opté por guardar silencio. Desde lejos, presencié la charla entre ellos. Después de preparar algunas bebidas, regresé a la sala. Fue allí donde los vi riendo, inmersos en una complicidad que me resultaba desconocida. Mi marido desprendía una vitalidad que nunca antes había percibido en él. No se trataba únicamente de felicidad, sino de una emoción más intensa, algo que había estado guardado por mucho tiempo. Tomé asiento junto a él, captando retazos de charlas sobre deportes. A pesar de que todo transcurría con normalidad, mi intuición persistía inquieta. La forma en que se expresaba, sus movimientos, e incluso cómo mantenía contacto visual conmigo. Había ocurrido un cambio. Permanecí en silencio, limitándome a observar. Permanecí en espera. Y así fue como ocurrió. Una expresión que salió de sus labios, casi arrojada al viento entre risas, cambió por completo el ambiente. La atmósfera se tornó densa, y me di cuenta de que esa noche era diferente a las demás. Se trataba del comienzo de una verdad que pronto saldría a la luz. Si descubriera algo así, no solo pondría en duda mi relación matrimonial, sino también mi habilidad para ir más allá de lo superficial. De repente, giró hacia Pablo, mostrando una sonrisa misteriosa, y pronunció unas palabras que me impactaron de repente. Pablo, ¿has notado que Elena podría ser la compañía ideal para esta noche? Experimenté la sensación de que todo a mi alrededor se congelaba. Las charlas desaparecieron de repente. Las carcajadas se helaron. Parecía que el tiempo se detuvo por completo al tratar de procesar la impactante noticia que acababa de recibir. ¿Habré oído correctamente? ¿Me estaban tomando el pelo de manera engañosa? Miré a mi esposo en busca de algún gesto, una sonrisa, una mirada cómplice, cualquier indicio que me confirmara que no era verdad. Sin embargo, Cifra mostraba una expresión de calma total en su rostro. Ni una sonrisa, ni una expresión facial. En la habitación, un silencio perturbador dominaba. El ambiente se había vuelto pesado, impregnado de un ambiente tenso. Pablo se encontraba en un estado de confusión, manteniendo su copa sin tener claro cómo actuar. Adrián, con la mirada fija en el piso, parecía sumergido en sus propias reflexiones. Una preocupación creciente empezó a dominarme. Una combinación de temor, desconcierto y un toque de enojo. No conseguía darle sentido a lo que estaba pasando. ¿Cuál era su objetivo al decir eso? ¿Cuáles eran sus expectativas hacia mi persona? ¿Cuál era la razón para llevar a cabo esa acción frente a individuos que apenas habíamos conocido? En el momento en que pensaba que todo estaba ya bastante confuso, mi marido agregó con su habitual tono tranquilo y pausado. Estoy hablando con total seriedad. Un escalofrío me invadió la columna vertebral. No se percibía ironía, ni se encontraba ningún indicio de gracia. Mostraba una seriedad total, completamente seria. Lo más complicado era que no lograba comprender absolutamente nada. La atmósfera se hizo sofocante. Todos lucían como si hubieran sido convertidos en piedra. Enfrentarse a un escenario nuevo, sin guión ni indicaciones,
Era algo que nadie se animaba a hacer. Estuve observando a Pablo. Permanecía en ese lugar, sin moverse, atrapado entre la confusión y la molestia. Adrián, con su mirada enigmática, daba la impresión de aguardar la llegada de un suceso. Algo de gran relevancia. En ese momento, me esforzaba por mantener la calma. Con los brazos cruzados y respirando con esfuerzo, me aferraba tenazmente a la última idea que me quedaba. Conservar la calma. Aunque no pretendía mostrar su cercanía al colapso, en su interior se desencadenaba una fuerte tormenta. ¿Se trató de algún tipo de prueba o ensayo? ¿Una evaluación complicada? ¿Podría ser una insinuación de algo que se quiere revelar? Busqué con desesperación una razón en su mirada. Su mirada me impactó tanto que me estremecí. No cabía ninguna duda. Tenía expectativas sobre mi persona. Algo que me resultaba confuso. En el momento en que iba a interrumpir la quietud, mi marido se puso de pie con tranquilidad. Se acercó hacia mí sin prestar atención a nadie más. Inclinándose hacia mí, quedó cerca de mi cara y en voz baja me habló. Puedes tener fe en mí. Necesito que escribas un trío de términos. Nada más que eso. Sin embargo, los efectos fueron catastróficos. Aquella expresión me hizo sentir como si me empujaran hacia un vacío, pero al mismo tiempo me invitaban a confiar y lanzarme sin miedo, con los ojos cerrados. Emitía un tono suave y a la vez decidido. La mirada que tenía generaba en mi incertidumbre sobre cada aspecto. Su enojo era evidente. Me siento desorientada. Llena de miedo. Sin embargo, también siento curiosidad. ¿Cuál es la razón de esto en este momento? ¿Cuál es la razón de esta manera? Dentro de mí existía el deseo de escapar. Desvanecerse. Actuar como si nada de esto estuviera ocurriendo. Sin embargo, existía una faceta adicional, diminuta pero influyente, que murmuraba. Aguarda un momento. Mira detenidamente. Explora nuevas posibilidades. En ese instante me di cuenta de que, de una forma u otra, ya formaba parte del juego. Si el individuo optó por proceder de esa forma, seguramente tenía una razón de peso que respaldaba su conducta. El sonido de su voz persistía en mi mente como un eco que no podía silenciar. Ten fe en mí. A pesar de la dificultad que experimentaba al hacerlo, percibía en su manera de hablar algo que me hacía pensar que no disponía de otra opción. Fue como si esas palabras fueran un salvavidas invisible lanzado en medio de una tormenta de emociones. A pesar de lo absurdo, peculiar o molesto que todo pudiera resultar, tenía la intuición de que cada movimiento encerraba un significado secreto. Me llené de profunda inspiración. El respaldo del sofá me abrazaba con fuerza, como si fuera mi único refugio. Ya no tenía la energía necesaria para continuar oponiéndome. Ya había decidido. Evitar escapar, no cortar la comunicación, simplemente observar. Claro que sí, lo continuaría. Sin comprender absolutamente nada, sin tener la más mínima idea de lo que me aguardaba, pero con una curiosidad intensa que me consumía por dentro. Esa sencilla expresión fue un momento crucial en mi existencia. Desde ese momento, cambió mi forma de verlo y de verme a mí misma. Experimenté una sensación de agitación interna. ¿Cuál era la verdadera identidad de este individuo? ¿La persona con la que pasé tanto tiempo o alguien totalmente distinto? Después de mucho tiempo, experimenté una sensación cercana a la admiración. Asimismo, al temor. La presencia de esa persona ejercía una fuerza que me envolvía por completo. Una suerte de calma autoritaria que jamás había presenciado en él. Opté por permanecer. No solo para comprender su estrategia, sino para conocer a la persona que estaba ante mí. A pesar de sentir ansiedad en mi pecho, también experimentaba una nueva e intensa curiosidad que me impulsaba a querer descubrir más. De repente, sin percatarme, traspasé un límite del cual ya no había retorno. La noche comenzó a transformarse. Cada vez que mi esposo hablaba, sus palabras tenían un peso singular, casi enigmático. Sus palabras parecían inofensivas, sin embargo, detrás de cada expresión se escondía una intención que se ramificaba en diversos significados. Pablo y Adrián, quienes al principio mostraban cierta rigidez, comenzaron a acoplarse, como si sus cuerpos buscaran armonizarse con la extrañeza del entorno. Desde mi perspectiva, me encontraba en un torbellino de sentimientos. Sentía una incertidumbre que oprimía mi corazón. Sin embargo, mi anhelo por descubrir lo que deparaba el futuro me mantenía conectada al momento actual. ¿Cuál era la razón para llevar a cabo esta acción? ¿Cuál era su verdadero anhelo?
Se encontraba investigando fronteras, divirtiéndose o revelando una faceta de sí mismo que permanecía oculta. Por fin, Adrián se atrevió a interrumpir el silencio con una risa llena de nerviosismo. Señaló con curiosidad a su esposo y comentó: «Esto es un tanto extraño, ¿verdad?» Pablo, sintiéndose incómodo, intentó desviar la conversación. Hizo referencia al encuentro del fin de semana. Sin embargo, mi esposo lo detuvo con un gesto delicado pero decidido, alzando la mano con firmeza. «Vamos a concentrarnos en eso, no nos distraigamos». Mostraba una sonrisa amable, pero esta tenía un toque incisivo. «Me gustaría abordar un tema más genuino. Me gustaría que esta noche nos mostremos totalmente sinceros». Una vez más, la quietud nos envolvió como un manto denso. Mis manos temblaban suavemente. Notaba como mi corazón latía más rápido. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál tipo de verdad estaba intentando encontrar? Dirigió su vista hacia Pablo. Con una serenidad que causaba escalofríos, pronunció: «Háblame, Pablo. ¿Cuál fue tu impresión de Elena al verla por primera vez esta noche?» Sorprendido por la pregunta directa, Pablo se ahogó con su bebida. Observó a mi marido, después a mí, y finalmente apartó la mirada hacia abajo. Dudó antes de preguntar: «¿Realmente deseas que lo mencione?» Mi esposo afirmó con calma: «Valoro la honestidad». La atmósfera se tornó increíblemente pesada. Me costaba trabajo respirar. Cada instante se convertía en una eternidad. Pablo se pasó la lengua por los labios y, al final, susurró: «Me pareció realmente preciosa». Mostraba cierta falta de confianza en su tono, como si estuviera preocupado por haber traspasado un límite que no se veía. El marido asintió, como si estuviera al tanto de eso desde el principio. Acto seguido, volvió la mirada hacia Adrián. «¿Qué hay de ti?» Adrián se movió incómodo en la silla. Trató de ocultar su malestar detrás de una sonrisa fingida. «Creo que nuestras opiniones coinciden». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No se trataba de enojo ni de vergüenza. Experimentaba una especie de mareo emocional, como si me hubieran llevado hasta el borde de un abismo. Cada término añadía densidad al ambiente. Deseaba interrumpirlo para solicitarle que cesara por completo. Sin embargo, a la vez, una voz interior me rogaba que continuara con la observación. ¿Cuál sería su límite? ¿Cuál era la meta que perseguía? Acto seguido, en silencio, mi esposo se puso de pie. Colocó su copa en la mesa con una exactitud que resultaba inquietante. Cada uno de sus movimientos resonaba en mi mente como golpes de un martillo. En el medio de la habitación se detuvo. Nos sentíamos atrapados por la intensidad de su mirada. No se trataba únicamente de estar allí. Había dominio. Control absoluto. Era imposible apartar la mirada de él. Tenía la sensación de que algo de gran importancia estaba a punto de suceder. Sentía como mi corazón resonaba como un tambor de batalla. Finalmente se expresó con palabras. Con un tono tranquilo pero que no se podía pasar por alto, preguntó si podía solicitarles algo. Pablo y Adrián se quedaron perplejos al verlo. «Requiero asistencia para esta noche. Mi confianza en ustedes es tan firme como la confianza que depositan en mí». Las miradas de Adrián y Pablo se cruzaron, mostrando confusión, tratando de comprender el significado de mis expresiones. Fue Adrián quien tomó la iniciativa de romper el silencio. Con un evidente nerviosismo en su tono, solicitó más claridad en la explicación. El marido reaccionó con una sonrisa enigmática, la cual escondía sentimientos intensos y profundos, complicados de entender. «Hoy en la noche no se usarán máscaras ni se guardarán secretos». Expresó con determinación que era fundamental que todos fueran completamente honestos, incluso si eso generaba malestar. Experimenté una sensación de opresión en el pecho. ¿Cuál era el significado de eso? ¿Cuál era su expectativa para este evento? ¿Cuál era la previsión para esta noche? En mi cabeza, buscaba soluciones, pero solo encontraba interrogantes adicionales. En la habitación se percibía una atmósfera cargada, similar a una oscuridad opresiva que se cernía sobre todos nosotros. Miré a Adrián primero y luego a Pablo, tratando de entender lo que pensaban. Sin embargo, sus rostros mostraban la misma incertidumbre que la mía. Al notar mi duda, mi esposo se volvió hacia mí con una sonrisa inquietante que, a pesar de todo, transmitía confianza. Comentó en voz baja que no hay razón para preocuparse, ya que no se trata de una prueba. Con una calma perturbadora, expresó su deseo de que Elena y él puedan brindarse apoyo recíprocamente. Adrián,
Si depositas tu confianza en mí, acércate a Elena. Con los ojos muy abiertos, mi corazón latía rápido como un tambor sin freno. ¿Cuál era la situación en ese momento? Experimentaba una combinación de temor y anticipación, inmovilizada pero cautiva por la seriedad de la situación. Pablo se mostraba a punto de participar, con nerviosismo y tensión, mientras que mi marido permanecía estático, como si cada acción estuviera meticulosamente planeada. Adrián vaciló, dirigió su mirada hacia mi esposo y luego hacia mí, tomó una profunda bocanada de aire y se puso de pie con calma. Caminó hacia mí, pero se detuvo y buscó la mirada de Pablo, como si estuviera aguardando una indicación. El silencio fue guardado por mi esposo, mientras observaba con una serenidad inquietante que indicaba que todo estaba premeditado. La situación estaba al borde de la explosión, el ambiente resonaba con una energía perturbadora. Adrián se acercó a donde yo estaba, pero luego se detuvo, analizando la situación. Pablo permanecía inmóvil, sosteniendo la copa, observándonos fijamente. Mi marido se mantenía tranquilo, sólido como un bloque, sabiendo lo que iba a suceder. Experimenté la pesadez de la noche como un frío susurro que se deslizaba a lo largo de mi espalda. Experimenté dificultad para respirar, cada vez que intentaba inhalar era un reto. En ese momento, mi esposo se aproximó a mí, en tono susurrante y cargado de intención, expresó frases que me hicieron temblar. En esta noche, las palabras no son simplemente expresiones. La confianza es fundamental, es necesario superar los miedos y estar dispuestos a adentrarnos en nuevas experiencias que usualmente nos resultarían intimidantes. Al encontrarme con la mirada de Adrián y Pablo, una sensación gélida me invadió por completo. En la noche de hoy, estábamos dispuestos a rebasar fronteras que jamás pensé que atravesaríamos. Mis manos temblaron ligeramente al sentir como mi corazón latía con intensidad en mi pecho. ¿Estaba lista para lo que se avecinaba? La expresión facial de mi marido me brindó una sensación de confianza que era imposible de pasar por alto. Preguntó en voz baja si podía ser digno de confianza. La afirmación aclaró mis interrogantes y acepté de inmediato. La tensión que reinaba en el entorno empezó a evolucionar hacia algo distinto, algo profundo y genuino. Con delicadeza, mi marido sostuvo mis hombros y me condujo hacia Adrián y Pablo, quienes se aproximaban como si ya hubieran recibido una señal imperceptible. Al principio, resultaba imposible no sentir incomodidad, pero rápidamente se transformó en un cúmulo de emociones negativas. Él fue el encargado de establecer la cadencia, mientras que nosotros simplemente nos dejamos llevar por ella. Experimenté una sensación de vulnerabilidad inédita, la cual no me restaba fuerzas, sino que me otorgaba libertad. Adrián posó sus manos en mi cintura mientras Pablo se mantenía cerca, mostrando en sus ojos una combinación de nerviosismo y anhelo. Mi marido me miraba constantemente, lleno de orgullo y satisfacción, viendo cómo todo se ajustaba a la perfección de acuerdo a su estrategia. A medida que la noche progresaba, las divisiones entre nosotros se desvanecieron. La vergüenza no tenía cabida, solo la pasión, el vínculo y la confianza eran importantes. Aquella vivencia resultó excepcional, provocando en mí una energía completamente nueva. Después de que todo hubo concluido, Adrián y Pablo se sentaron juntos en el sofá, compartiendo miradas llenas de emociones que las palabras no lograban describir. Mi marido agarró mi mano con cariño y me observó con dulzura y atención, cerciorándose de mi bienestar. Concordé con la cabeza, mientras seguía asimilando la fuerza de lo experimentado. Dreña me cuestionó, ¿estás completamente segura, Elena? Apartando un mechón de pelo de mi rostro. La base de todo radica en la confianza. Permaneceremos unidos sin importar las circunstancias. A pesar de que aún había mucho por entender, logré captar el mensaje. Esa noche no solo alteró nuestra conexión, sino que también modificó mi percepción de mi esposo, de mí misma y de lo que pensábamos entender sobre el amor y la confianza. Cuando Adrián y Pablo salieron y la puerta se cerró, un profundo silencio invadió la casa. La energía nocturna seguía presente en el ambiente. Mientras estaba en el sofá, pensaba mientras él se mantenía sereno a mi lado. Él me preguntó directamente a los ojos, ¿qué tal estás, Elena? Asentí, sabiendo que en mi semblante se reflejaban sentimientos complicados de poner en palabras. Mi respuesta fue expresar mis sentimientos. Con delicadeza, fue mi esposo quien habló. Mis intenciones para esta noche no se limitaban a realizar una simple evaluación. Es importante comprender que la confianza auténtica tiene el poder de vencer el temor y eliminar obstáculos que creamos nosotros mismos. Las expresiones que utilizó arrojaron luz sobre los acontecimientos.
Entendí que la comunicación de esto no podía lograrse solo con palabras sencillas, sino mediante vivencias y emociones compartidas. De esta manera logramos entender su auténtica interpretación. El diálogo nos brindó la oportunidad de reflexionar sobre lo que hemos experimentado y apreciar cómo esas vivencias nos dan fuerza, nos ayudan a evolucionar juntos y como personas. En ocasiones, son los eventos imprevistos los que más nos brindan lecciones, motivándonos a crecer, a perfeccionar nuestra forma de comunicarnos y a fortalecer conexiones de formas sorprendentes. La confianza va más allá de ser simplemente una palabra. Se trata de una acción concreta.